¿Qué pasa cuando una niña de 7 años es la única persona en una mansión capaz de mirar directamente a los ojos del hombre más temido de la comunidad latina en Miami? Santiago Ríos nunca había permitido que nadie cuestionara su presencia, su autoridad o incluso el simple hecho de existir en un espacio que él controlaba. Pero esa tarde el aire dentro de la residencia se volvió más pesado de lo normal, como si las paredes mismas anticiparan un cambio invisible que nadie se atrevía a nombrar. Él estaba de pie cerca de la ventana principal, con la luz del sol de Florida entrando en ángulo sobre su figura de hombre latino de complexión fuerte, piel ligeramente bronceada por años entre calles, negocios y decisiones que nadie se atrevía a discutir. Su traje oscuro contrastaba con la tranquilidad engañosa del jardín exterior donde todo parecía normal. Demasiado normal para alguien como él, alguien que siempre vivía rodeado de tensión contenida y silencios peligrosos. Pero lo que realmente rompía el equilibrio no era su presencia sino la de una niña pequeña en el pasillo. Aliyah Brooks, descalza, con su cabello trenzado de forma simple, sus ojos grandes y curiosos que no reflejaban miedo sino una extraña calma que desconcertaba incluso a los guardias que la observaban desde lejos. Nadie en esa casa entendía por qué una niña como ella caminaba como si perteneciera a ese lugar, como si las reglas de poder no aplicaran sobre su pequeña existencia. Y sin embargo fue ella quien se detuvo primero, levantando la mirada hacia Santiago como si lo hubiera estado buscando desde antes de nacer, como si su presencia no fuera una amenaza sino una respuesta a una pregunta antigua que nadie más podía escuchar. El silencio se extendió unos segundos demasiado largos, hasta que la niña inclinó ligeramente la cabeza y preguntó con una voz clara, directa, imposible de ignorar. ¿Por qué miras fijamente a mi mamá? La pregunta no tenía intención de desafiar, pero cayó en el ambiente como una interrupción absoluta del orden establecido, porque nadie jamás le hablaba a Santiago Ríos de esa manera, nadie, ni aliados, ni enemigos, ni siquiera los más cercanos a su círculo se atrevían a romperla barrera invisible que él imponía sin esfuerzo. Sin embargo, en ese instante no hubo reacción inmediata de violencia ni de autoridad, solo una pausa, una grieta silenciosa en la expresión del hombre que controlaba medio mundo sin levantar la voz. Su mirada no se endureció, no se volvió agresiva, sino algo mucho más inquietante, algo que parecía reconocimiento mezclado con una incomodidad antigua. Como si esa pregunta no hubiera sido la primera, sino la última de una serie de eventos que él había estado esperando durante años sin admitirlo. Desde la cocina, la madre de la niña observaba en silencio, con las manos aún húmedas por el trabajo, sin entender por qué su hija había elegido ese momento para hablar, sin saber que esa simple frase acababa de activar una cadena invisible que conectaba el presente con un pasado que Santiago había enterrado demasiado profundo. Los guardias intercambiaron miradas esperando una orden que no llegó, porque el hombre que nunca dudaba parecía estar atrapado en un pensamiento que no podía controlar, y en medio de esa tensión suspendida, la niña dio un pequeño paso adelante, como si el miedo no existiera en su diccionario personal, como si el poder no fuera algo que pudiera intimidarla, y en ese instante, sin que nadie lo notara aún, la historia entera de esa casa comenzó a cambiar de dirección sin pedir permiso a nadie. ¿Cómo puede una sola mirada de una niña cambiar la forma en que un hombre como Santiago Ríos entiende su propio mundo? En el instante en que la pregunta de Aliyah quedó flotando en el aire, algo invisible comenzó a reorganizar el equilibrio dentro de la mansión. Aunque nadie podía explicarlo con palabras, los guardias permanecían inmóviles, observando a Santiago con cautela, esperando una reacción que nunca llegaba. Porque el hombre que había construido su reputación sobre decisiones rápidas ahora parecía atrapado en una pausa extraña, como si el tiempo hubiera decidido respetar ese momento específico. Mientras Aliyah seguía de pie sin retroceder, con esa seguridad ingenua que solo tienen los niños que aún no han aprendido el peso del miedo. Y desde el fondo del pasillo su madre observaba con el corazón acelerado, incapaz de intervenir, porque algo en la postura de Santiago no era lo que ella había esperado de un hombre con su reputación. Él no parecía enfadado, ni amenazante, sino extrañamente distante, como si la pregunta de la niña hubiera tocado una parte de él que llevaba años enterrada bajo decisiones, silencios y lealtades rotas. Santiago finalmente giró ligeramente la cabeza hacia la ventana, evitando por un segundo el contacto directo con la niña, pero incluso ese pequeño gesto parecía cargado de significado, porque sus ojos se desviaron justo hacia el jardín donde la madre de Aliyah trabajaba el día anterior, y un recuerdo difuso, casi fragmentado, cruzó su mente como una sombra imposible de atrapar. Nadie en la habitación sabía que hacía semanas él había autorizado en silencio la presencia de esa mujer en la casa. No por casualidad, no por necesidad operativa, sino por una razón que él mismo se negaba a nombrar incluso en su pensamiento más privado. Y ese detalle oculto comenzaba
a crear una grieta entre lo que el mundo creía de él y lo que realmente estaba ocurriendo. Aliyah dio otro pequeño paso, inclinando la cabeza como si intentara comprender por qué el silencio de un adulto podía ser tan pesado. Y repitió suavemente, casi como una observación inocente más que una acusación: mi mamá no ha hecho nada malo. Solo trabaja aquí. Y esas palabras, simples pero directas, hicieron que uno de los guardias bajara la mirada incómodo, porque incluso ellos empezaban a sentir que algo no encajaba en esa escena. Santiago, sin moverse del todo, apretó ligeramente los dedos de una mano dentro del bolsillo de su abrigo, un gesto casi imperceptible que delataba tensión interna, y por primera vez su voz salió baja, medida, sin la autoridad cortante que todos esperaban, preguntando no a la niña sino al aire mismo. ¿Quién te dijo que yo estaba mirando a tu madre? Pero Aliyah no respondió con miedo, sino con lógica infantil, señalando simplemente la dirección de sus ojos. Cada vez que él creía no ser observado, revelando sin intención una verdad incómoda, que su atención nunca había sido tan invisible como él pensaba. En ese momento, desde la cocina, la madre sintió un escalofrío inexplicable, como si una conversación que no debía existir estuviera conectando dos mundos que llevaban años separados. Mientras Santiago, por primera vez en mucho tiempo, no encontraba una respuesta inmediata que pudiera devolver el control a la situación. Y el silencio que siguió no fue vacío, sino denso, lleno de una historia que aún nadie en esa casa estaba listo para escuchar. ¿Qué tipo de secreto puede cambiar la forma en que un hombre como Santiago Ríos mira a una mujer a la que, supuestamente, solo debería ignorar? Desde el instante en que Aliyah señaló con su pequeño dedo la dirección de sus ojos, algo en la atmósfera de la mansión comenzó a volverse más denso, no por peligro físico ni por amenaza visible, sino por una tensión emocional que nadie en esa casa sabía nombrar. Santiago permanecía en silencio, con la postura firme pero extrañamente contenida, como si cada palabra posible hubiera sido bloqueada por una memoria que no terminaba de aparecer completa. Y en ese silencio, los guardias comenzaron a intercambiar miradas discretas, porque nunca habían visto a Santiago Ríos dudar ni siquiera medio segundo frente a una situación cotidiana, mucho menos frente a una niña. Aliyah, sin embargo, no percibía esa tensión como algo peligroso, sino como una curiosidad natural, y dio otro pequeño paso hacia él, inclinando la cabeza con inocencia, repitiendo suavemente que su mamá siempre trabajaba mucho y que no entendía por qué los adultos a veces se quedaban mirando sin decir nada. Y esa frase, tan simple y desarmada, golpeó a Santiago de una manera que no encajaba con su mundo habitual de control absoluto, porque en su mente, mientras el presente se deslizaba lentamente, comenzaron a filtrarse fragmentos de algo que había enterrado hace 7 años, imágenes que no venían completas, sino rotas, como reflejos en un espejo agrietado, una mujer en un pasillo mal iluminado, una conversación interrumpida, una decisión tomada demasiado rápido bajo presión externa, y aunque él intentaba mantener su expresión neutral, sus ojos traicionaban un conflicto interno que no había mostrado jamás en público. Desde la cocina, la madre de Aliyah sintió que algo no estaba bien, no porque hubiera peligro inmediato, sino porque reconocía en la forma en que Santiago la evitaba una familiaridad inquietante, como si no fuera la primera vez que él luchaba contra una emoción relacionada con ella, y ese pensamiento la obligó a detenerse en seco, con las manos aún húmedas, sin atreverse a avanzar ni retroceder. Aliyah, ajena a todo eso, extendió su mano y tocó ligeramente la manga del abrigo de Santiago, un gesto pequeño pero cargado de una confianza que desarmaba cualquier protocolo de poder, y en ese contacto mínimo, Santiago sintió algo que no esperaba. No una amenaza, no un desafío, sino una conexión inexplicable con un recuerdo que no terminaba de tomar forma. Y por primera vez desde que entró en esa casa, su voz salió sin la firmeza habitual, más baja, más humana, preguntando casi para sí mismo si la madre de la niña había mencionado algo sobre su pasado. Pero incluso mientras hablaba, parecía no confiar del todo en sus propias palabras. El silencio que siguió no fue vacío, sino una especie de suspensión del tiempo, donde cada personaje parecía estar atrapado en su propia versión incompleta de la verdad, sin saber que lo que realmente estaba ocurriendo no era un simple encuentro casual, sino el inicio de una revelación que llevaba años esperando el momento correcto para salir a la superficie. ¿Cómo puede una simple palabra pronunciada por una niña cambiar la forma en que un hombre como Santiago Ríos empieza a cuestionar toda su realidad? En el instante en que el contacto leve de Aliyah desapareció de la manga de su abrigo, el aire dentro de la mansión cambió otra vez, no de forma visible, sino como si algo invisible hubiera empezado a moverse bajo la superficie de todo lo que Santiago creía estable. Él dio un paso hacia atrás, no por miedo, sino por una incomodidad interna que no sabía cómo controlar.
algo que no encajaba con la imagen del jefe de la mafia latinoamericana que había construido durante décadas. Y sin embargo ahí estaba, frente a una niña que lo miraba sin filtros, sin respeto forzado, sin temor aprendido. Y eso lo desarmaba más que cualquier amenaza externa. Aliyah inclinó la cabeza otra vez, como si tratara de entender por qué los adultos complicaban tanto las cosas simples. Y preguntó si su mamá estaba haciendo algo malo, porque notaba que todos en la casa actuaban diferente cuando ella aparecía cerca de Santiago. Y esa observación inocente golpeó directamente un punto ciego que él había ignorado durante años. Desde el pasillo, la madre sintió que la conversación estaba cruzando una línea invisible, una que no debería existir entre ellos, pero no podía intervenir, porque algo en la postura de Santiago había cambiado, como si ya no fuera completamente dueño del momento. Él giró ligeramente el rostro hacia el ventanal, donde la luz de Miami entraba filtrada por los árboles del jardín, y por primera vez su expresión dejó de ser completamente controlada, mostrando una sombra de algo más antiguo, más personal, algo que no pertenecía a su presente sino a una historia que había sido enterrada demasiado profundamente. Uno de los guardias dio un paso mínimo hacia adelante, esperando una orden, pero Santiago levantó apenas la mano para detenerlo, un gesto tan sutil que casi pasó desapercibido, pero que en ese entorno significaba un cambio importante, porque él nunca dudaba, nunca pausaba, nunca dejaba espacio para la incertidumbre, y sin embargo ahora lo hacía frente a una niña de 7 años. Aliyah dio otro paso, esta vez más confiado, y preguntó directamente por qué él siempre miraba a su madre como si estuviera recordando algo, no con miedo, sino con una curiosidad desarmante que no entendía jerarquías ni peligros, y esa pregunta, más que cualquier otra cosa, obligó a Santiago a enfrentar una grieta que había estado ignorando dentro de sí mismo. Por un instante, su mente intentó bloquear el recuerdo, pero no lo logró, porque una imagen fragmentada volvió sin permiso. Una conversación antigua, una decisión tomada bajo presión, una mujer alejándose sin mirar atrás. Y aunque no tenía claridad completa, sí tenía la sensación de que esa historia no había terminado como él creía. El silencio se volvió más pesado, casi físico, y en ese silencio, la madre de Aliyah dio un paso involuntario hacia adelante sin darse cuenta, porque por primera vez sintió que la mirada de Santiago no era solo observación, sino reconocimiento incompleto de algo que ambos habían perdido hace mucho tiempo. ¿Qué sucede cuando la verdad comienza a filtrarse en la mente de un hombre que siempre creyó tener el control absoluto de todo lo que lo rodea? En el silencio pesado que siguió a las últimas palabras de Aliyah, Santiago Ríos sintió por primera vez en muchos años que su mundo no respondía como debería, como si cada gesto suyo ya no fuera suficiente para mantener el equilibrio que había construido con disciplina y frialdad durante tanto tiempo. La niña seguía mirándolo sin miedo, con esa naturalidad desarmante que no pertenecía a su entorno ni a su realidad, mientras su madre permanecía a unos metros, inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper algo invisible que estaba suspendido en el aire. Santiago dio un paso lento hacia atrás, no por debilidad física, sino por una presión interna que comenzaba a expandirse en su pecho, algo que no podía identificar como amenaza ni como emoción conocida, y en ese instante su mente volvió a fragmentos que había enterrado deliberadamente durante 7 años. Imágenes sin orden, voces sin contexto, decisiones tomadas en habitaciones donde la luz siempre parecía demasiado fría. Aliyah, ajena a esa tormenta interna, observó su rostro con curiosidad y preguntó si los adultos siempre se quedaban callados cuando no sabían qué responder. Una frase simple pero que atravesó directamente las defensas emocionales de Santiago como si no existieran. Uno de los guardias intentó avanzar discretamente, pero el leve movimiento de la mano de Santiago lo detuvo en seco, una señal mínima que demostraba que el control seguía allí, aunque algo dentro de él comenzaba a agrietarse de forma irreversible. La madre de la niña finalmente dio un paso adelante, no para confrontarlo, sino por instinto protector, y ese movimiento provocó una reacción casi imperceptible en Santiago, como si su presencia activara un recuerdo incompleto que no terminaba de encajar en su conciencia. Él la miró directamente por primera vez en mucho tiempo, no como jefe ni como figura de poder, sino como alguien que intenta reconocer un rostro perdido en el tiempo, y esa mirada, aunque breve, fue suficiente para tensar aún más la atmósfera. En su mente surgió otra imagen, más clara que las anteriores, una conversación en un lugar que ya no podía ubicar con precisión, una decisión que involucraba confianza y ruptura, y la sensación de que algo importante había sido dejado atrás sin resolución. Aliyah dio otro pequeño paso y tocó suavemente la mano de su madre, como si sintiera que la tensión entre los adultos podía romperse con un gesto inocente, y ese
Contacto simple terminó de desestabilizar algo dentro de Santiago, porque no era solo la niña la que lo confrontaba, sino la conexión evidente entre ambas mujeres y un vacío en su propia memoria que no podía explicar. El aire dentro de la mansión parecía más lento, más denso, como si cada segundo estuviera cargado de una revelación que aún no encontraba forma de salir, y Santiago Ríos, el hombre que nunca dudaba, se encontró por primera vez incapaz de distinguir si lo que estaba sintiendo era peligro, culpa o el eco de una verdad que había evitado durante 7 años completos. ¿Qué ocurre cuando un hombre que ha construido su imperio sobre certezas absolutas comienza a dudar de su propia memoria frente a una niña de 7 años? En el momento en que el silencio dentro de la mansión se volvió tan denso que parecía ocupar cada rincón del aire, acondicionado encendido a 72 grados Fahrenheit, Santiago Ríos sintió que algo dentro de él se fracturaba de una manera que no podía detener ni controlar. La conversación ya no era solo un intercambio entre una niña curiosa y un hombre poderoso, sino una confrontación silenciosa entre el presente que él dominaba y un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Aliyah seguía de pie junto a su madre, sosteniendo su mano con naturalidad, mientras sus ojos no se apartaban de Santiago, como si instintivamente supiera que él era el centro de algo mucho más grande de lo que podía comprender. La madre, por su parte, mantenía la respiración contenida, sintiendo que cada segundo que pasaba aumentaba la distancia entre lo que creía saber y lo que estaba empezando a revelar la presencia de ese hombre. Santiago, en cambio, ya no miraba directamente a la niña, sino que su atención se había desplazado hacia la mujer, como si su rostro activara capas de recuerdos que no venían completos, sino fragmentados, inestables, imposibles de ordenar con lógica. Uno de los guardias dio un paso atrás, no por orden sino por instinto, porque incluso ellos podían percibir que el ambiente había cambiado de naturaleza. Ya no era una casa de poder, sino un espacio donde algo emocional estaba tomando control. Santiago respiró lentamente, una vez, 2 veces, como si intentara recuperar una versión de sí mismo que siempre había confiado en su capacidad de dominar cualquier situación. Pero esta vez no funcionaba. En su mente aparecieron imágenes sueltas, una puerta cerrándose, una conversación interrumpida, una promesa que no recordaba haber hecho pero que su cuerpo parecía reconocer como real. Y lo más inquietante era que ninguna de esas imágenes venía acompañada de una explicación clara. Aliyah, sin entender nada de ese conflicto interno, levantó la vista hacia su madre y luego hacia Santiago, y preguntó con voz suave por qué los adultos a veces miraban como si estuvieran recordando cosas tristes. Una pregunta inocente que golpeó directamente en el centro de la confusión emocional del hombre. La madre de la niña sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por peligro inmediato, sino por la sensación de que ese hombre estaba reaccionando a algo que no estaba ocurriendo en el presente, sino en una capa más profunda de su historia personal. Santiago finalmente dio un pequeño paso hacia adelante, no agresivo, no dominante, sino incierto, como si cada movimiento suyo estuviera siendo evaluado por una parte invisible de su propia conciencia. Sus ojos se encontraron brevemente con los de la mujer, y en ese instante no hubo poder ni jerarquía, solo una sensación incómoda de reconocimiento incompleto, como si ambos hubieran compartido un capítulo de vida que ninguno estaba dispuesto a nombrar todavía. El silencio que siguió no fue vacío, sino cargado de una tensión emocional que parecía expandirse lentamente por toda la mansión. Y por primera vez en muchos años, Santiago Ríos no supo si estaba frente a una amenaza externa o ante la posibilidad de una verdad que llevaba demasiado tiempo evitándose a sí misma. ¿Qué pasa cuando un hombre como Santiago Ríos deja de confiar en su propia memoria justo frente a la única persona que parece conocer una verdad que él ha intentado enterrar durante años? En ese instante, el aire dentro de la mansión ya no era simplemente denso, sino casi irrespirable emocionalmente, como si cada palabra no dicha estuviera acumulándose entre las paredes de mármol y las luces cálidas de 74 grados Fahrenheit que iluminaban el pasillo principal. Santiago permanecía inmóvil, pero no era la inmovilidad del control absoluto que todos le conocían, sino la de alguien que está intentando sostener piezas internas que comienzan a caerse una por una sin orden ni lógica. Aliyah seguía junto a su madre, aún con esa calma extraña que solo tienen los niños que no entienden la magnitud de lo que están tocando. Y sin embargo su mirada seguía fija en Santiago como si lo estuviera observando no por curiosidad, sino por reconocimiento. La madre, por primera vez, sintió que el peligro no venía de un acto externo, sino de algo mucho más intangible, la forma en que ese hombre estaba empezando a mirar el pasado como si no le perteneciera del todo. Santiago dio otro paso lento, esta vez hacia el interior del salón, y el sonido de su zapato sobre el suelo de madera resonó como un eco demasiado fuerte para una escena
Aparentemente tranquila, uno de los guardias intentó hablar, pero se detuvo al ver la expresión de su jefe, porque no era ira lo que había en su rostro, sino algo mucho más inquietante, duda. Y la duda en un hombre como Santiago Ríos era más peligrosa que cualquier orden directa. En su mente, los recuerdos comenzaron a reorganizarse sin su permiso, como fragmentos de una conversación antigua donde una voz femenina le decía algo que ahora no podía recordar con claridad, pero cuyo tono le resultaba extrañamente familiar, casi doloroso. Ali ya inclinó ligeramente la cabeza y volvió a preguntar si él estaba triste cuando miraba a su madre. Una pregunta simple que atravesó todas las defensas que Santiago había construido durante décadas, porque no era una acusación ni una demanda, sino una observación pura, desarmada. Imposible de manipular, la madre de la niña sintió como su respiración se aceleraba, no porque entendiera lo que estaba pasando, sino porque intuía que algo invisible estaba conectando piezas que no debían encajar todavía. Santiago finalmente detuvo su avance, quedándose a unos metros de ellas, y por primera vez su voz salió sin la autoridad habitual, más baja, más contenida, preguntando si la madre de la niña alguna vez había trabajado en otro lugar antes de esta casa. Pero incluso mientras lo decía, parecía no confiar del todo en la pregunta que estaba formulando. El silencio que siguió fue absoluto, no como ausencia de sonido, sino como un espacio cargado de significado donde cada respiración parecía revelar más de lo que ocultaba. Ali ya apretó suavemente la mano de su madre, como si instintivamente sintiera que el equilibrio de ese momento era frágil, y Santiago Ríos, el hombre que nunca había permitido que nadie lo viera vacilar, se encontró atrapado en una incertidumbre silenciosa que no venía del exterior, sino de una verdad enterrada que estaba comenzando a abrirse paso desde lo más profundo de su memoria. ¿Qué ocurre cuando la verdad que un hombre ha evitado durante 7 años finalmente comienza a reconstruirse frente a sus ojos en solo unos segundos? En el instante en que el silencio dentro de la mansión parecía haberse convertido en una presencia física, Santiago Ríos sintió que algo dentro de él se rompía de forma silenciosa pero irreversible, no como un estallido, sino como una grieta profunda que se extendía sin control por todo lo que creía estable. Ali ya seguía aferrada a la mano de su madre, observando con esa mezcla de inocencia e intuición que solo tienen los niños cuando perciben emociones que los adultos intentan esconder. Mientras su madre permanecía rígida, consciente de que cada segundo que pasaba acercaba más a Santiago a algo que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. Él ya no avanzaba ni retrocedía, simplemente estaba ahí, atrapado en una postura donde el poder parecía haberse desconectado de su voluntad, y por primera vez en su vida, su autoridad no servía para ordenar sus propios pensamientos. En su mente, los fragmentos del pasado comenzaron a alinearse de forma inquietante, no como recuerdos completos, sino como sensaciones, una conversación en un lugar cerrado, una decisión tomada bajo presión, una promesa que no había sido cumplida o quizás malentendida, y la presencia de una mujer cuyo rostro no terminaba de definirse pero cuya importancia era imposible ignorar. Ali ya, sin comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, volvió a hablar con voz suave, preguntando si su madre alguna vez había hecho algo que obligara a los adultos a mirarla de esa manera, y esa pregunta, tan simple y directa, terminó por desestabilizar completamente el equilibrio emocional de Santiago, porque no era una acusación ni un reclamo, sino una verdad inocente que exponía una contradicción que él ya no podía ignorar. La madre de la niña dio un pequeño paso hacia atrás, no por miedo físico, sino por la sensación de que la conversación había cruzado un límite invisible que conectaba el presente con algo que pertenecía a otra vida, a otra versión de ella misma. Uno de los guardias intentó nuevamente intervenir, pero la sola mirada de Santiago lo detuvo, no por autoridad explícita, sino porque su expresión ya no pertenecía al mundo de las órdenes, sino al mundo de la confusión interna. En su memoria, una imagen más clara emergió por un segundo. Un momento suspendido en el tiempo donde una decisión había sido tomada sin todas las piezas del rompecabezas visibles, y esa sensación de incompletitud comenzó a tomar forma como una sospecha dolorosa. Santiago respiró lentamente, y cuando finalmente habló, su voz no tenía el peso del control habitual, sino una fragilidad contenida que sorprendió incluso a quienes lo conocían desde hacía años, preguntando si alguna vez alguien le había explicado realmente qué ocurrió antes de que esa mujer desapareciera de su vida. El silencio que siguió no fue vacío, sino una pausa cargada de una revelación inminente, como si toda la historia de esa casa estuviera esperando el momento exacto para reorganizarse de una forma completamente distinta. Y en medio de ese instante suspendido, Santiago Ríos comprendió que la verdad que había evitado durante 7 años ya no estaba afuera, sino justo frente a él, respirando en la misma habitación.